días, me presento. Soy la alumna Alma Miriam Mondragón Hernández, alumna de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta investigación está asesorada por la doctora Maribel Osorio García y en esta entrevista damos la bienvenida al doctor Alfonso González Damián, quien es profesor de tiempo completo en la Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta entrevista, siendo hoy 5 de mayo del 2022 a las 10:22, y vamos a comenzar. Doctor, me gustaría primero que nada nos pueda indicar cuál es su línea de investigación. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues actualmente le puse un nombre que según yo pretende integrar pues, las distintas temáticas que estoy trabajando desde hace algunos años, pero sobre todo hacia el presente. Le llamé hacia sociedades anfitrionas sostenibles, construcción colectiva de experiencias de turismo, ocio y gastronomía. Y pues básicamente en torno a ella es que he estado trabajando en los años recientes. Ok, muchísimas gracias. Bueno, partiendo de esta respuesta va a partir pues mi pregunta. La primera dice así: desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los impactos más significativos que ha tenido el turismo en México a causa de la pandemia por COVID-19? Obvio, desde su línea de investigación. Sí, la pregunta es muy amplia, ¿no? Pero cuando ya la aterrizo en mi cabeza hacia la línea de investigación que estoy trabajando, pues me obliga a pensar en lo local, ¿no? ¿Por qué en lo local? Porque, bueno, básicamente yo estoy interesado en los espacios en los que recibimos a turistas, ¿no? Por la gente que vivimos en estos espacios. Y me tengo que sumar porque, bueno, pues yo radico en Cozumel, y en Quintana Roo, y bueno, Quintana Roo como estado y también Cozumel como una localidad en particular, pues son sitios por excelencia turísticos internacionales, ¿no? Son reconocidos así a nivel nacional como tal vez el estado o la entidad federativa que más turismo internacional recibe. Y de alguna manera pues se ha convertido en el motor, digamos, lo que dinamiza, lo que mueve a la economía de este estado y pues le ha conferido pues las características que en los últimos 40 años se han generado, ¿no? Es decir, las ciudades que hoy día existen en Quintana Roo pues son un resultado directo del crecimiento de la actividad turística internacional en el estado. Y esto está ligado, pues, desde luego, a las bellezas naturales y a la riqueza, tanto natural como cultural, que se ha desarrollado en este ámbito, en este territorio, y que es con lo que se cuenta a nivel local para beneficio de la actividad turística. Y obviamente, pues la gente que vivimos en Quintana Roo, pues básicamente vivimos en el turismo. Es decir, aquí quiero marcar una distinción muchas veces escucho en radio, en la televisión, ahora con la pandemia, la preocupación en los medios sobre el tema de turismo es que no podemos viajar, ¿no? Sobre todo al principio de la pandemia, es que tenemos que estar confinados, no podemos salir y queremos viajar, queremos recuperar nuestros viajes. En realidad, los que vivimos en sitios turísticos no estábamos pensando en eso, ¿no? Estábamos pensando, ¿y ahora de qué vamos a vivir? ¿No? Es una visión, me parece, mucho más radical, ¿no? En el sentido de que al cerrarse las empresas, al acabarse pues, de golpe, de un día para otro, la actividad turística, pues nos dio una probada de lo que es vivir sin esa actividad económica, vivir pues sin ingresos, vivir sin tener trabajo. Se convirtió básicamente en encontrar la forma de sobrevivir. Y muchas veces la sobrevivencia
no era compatible con las restricciones a la movilidad y al confinamiento que implica pues la presencia de la pandemia, y sobre todo, insisto, al principio, con tanta incertidumbre y con todo ese miedo que a nivel colectivo se compartía, ¿no? En ese sentido, de pronto, aunque lo estoy pensando desde términos así como académicos, desde el punto de vista de lo social, de las comunidades que estamos viviendo en los sitios turísticos, pues tampoco puedo dejar de vivirlo en un nivel muy personal, ¿no? Muy emotivo, cuando conocidos, conocidas, amistades, pues se quedaban sin trabajo, se quedaron sin ingresos y básicamente sin saber qué podemos hacer, ¿no? Y también con la impotencia a nivel personal, pues de poderles ayudar más allá de lo que nuestras capacidades y posibilidades pudieran dar, ¿no? Digo, afortunadamente quienes trabajamos en una universidad y específicamente una universidad del gobierno, pues en ningún momento nos dejaron de pagar nuestro salario. Sin embargo, el impacto de ver a nuestro entorno todo esto que estaba sucediendo, pues es demasiado fuerte. Y esa es la parte que yo diría que de pronto se nos olvida cuando así a nivel muy global hablamos de los impactos de la pandemia de COVID-19 en el turismo. Nos olvidamos de que mucha gente se quedó así, como lo voy a decir, sin alimento para llevarse a la boca. Y esto combinado con el miedo a salir a la calle, al miedo a contagiarse literalmente de COVID, y la incertidumbre de, bueno, ¿y qué me va a pasar si me contagio? ¿Qué les va a pasar a mis hijos, a mis hijas, ¿no? Es un tema, me parece que a nivel interno, a nivel emocional, a nivel familiar, pues como que se ha ido soslayando, se ha ido perdiendo. A las alturas a las que estamos, en donde ya básicamente vemos una recuperación franca de la actividad turística, en las cabezas de quienes estamos aquí, eso ya quedó atrás, ¿no? Ahora estamos ocupados en recuperar la actividad turística, en recuperar tal vez algo de lo perdido, poder pagar las deudas en las que tuvimos que caer, porque cuando pues no tuvimos ingresos fue la única salida. Sí vemos como una recuperación de un momento crítico, pero a mí me parece que no estamos aprendiendo lo suficiente en el momento lo que sucedió y por qué sucedió de esa manera, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que hicimos o dejamos de hacer antes de que se presentara la pandemia que nos llevó a sufrirlo de esa manera, ¿no? Y a mi entender, lo que pasa es que confiamos en exceso en que el turismo tenía una capacidad de ser una actividad económicamente resiliente y que a pesar de que se pudieran presentar situaciones de crisis, por ejemplo, crisis económicas o de pronto inseguridad por delincuencia o inclusive terrorismo o guerra, pues hasta ahora la historia nos había dicho que a pesar de todo eso, el turismo podía recuperarse y podía continuar. Sí se cambiaba, pero podía continuar. Y creo que no aprendimos que sí puede haber sucesos como este, que nos llevan a una incertidumbre tal en la que la actividad turística se tiene que parar. Y entonces tenemos que vivir de otra cosa, ¿no? Y me parece que por ahí esa otra cosa, ese plan B, entendido en un sentido colectivo, en un sentido comunitario, pues se nos ha olvidado, ¿no? Me parece que por ahí ese es un impacto que como que no sale mucho a la luz y me parece que tendría que abordarse de una manera mucho más importante, ¿no? Sí, adelante. No, adelante. Disculpe. Pensé que me estaba comentando algo. Evidentemente, este momento que estamos viviendo ya de búsqueda de la recuperación,
Seguramente que no lo estamos viviendo ni los mismos que estábamos antes de que esto comenzara. Digo, quiero decir, al menos en el caso de Cozumel, la realidad es que una gran cantidad de empresas cerraron, pero cerraron para no volver a abrir más, ¿no? Es decir, las semanas que tuvieron que estar cerradas sin trabajar y el par de meses que tuvieron que pues no recibir turistas, pues prácticamente acabaron con lo poco o nada que tenían de ahorros y básicamente se fueron a la quiebra, ¿no? Hubo mucha gente que salió de Cozumel, dejó de vivir aquí y se fue a otras poblaciones en donde pudieran vivir de otras actividades económicas, porque aquí en Cozumel pues el turismo era lo único y si no había turismo pues no se podía vivir acá, ¿no? Sí hubo un apoyo del gobierno que estuvo repartiendo alimentos a nivel de casa por casa, estuvo repartiendo alimentos y que, bueno, permitió subsistir hasta cierto punto. Y por esa razón, en determinado momento, el gobierno también decidió pues que la actividad turística en Quintana Roo debía considerarse como esencial y entonces había que abrir las puertas de restaurantes y hoteles. Se hizo a través de una serie de protocolos y de trabajo a nivel pues, el cuidado de las medidas de higiene, de la sana distancia, etcétera. Pero pues la actividad turística se empezó a reactivar incluso antes que en otras partes del país, pero con todo y ello, la recuperación ya pues nos había minado, ¿no? Como que ahora sí que en palabras así muy, muy groseras, pues redujo el rebaño, ¿no? Y entonces ahora sí que los sobrevivientes pues de alguna manera son quienes están aprovechando para la recuperación. Y yo observo que hay como dos tendencias, una búsqueda de estos sobrevivientes para de alguna manera quedarse con los mercados que existían antes de la pandemia, como si nada hubiera pasado, no sé si me explico, ¿no? Así como si hubiera sido un intermedio en una película y bueno, terminamos el intermedio y regresamos en lo que nos quedamos, ¿no? Y ahora, pues como ya no tengo tantos competidores a mi lado, pues entonces yo me voy a posicionar y voy a salir ganador, ¿no? Yo observo mucho esa tendencia por un lado, que me parece que es muy peligrosa porque estamos haciendo lo mismo como si no hubiera pasado nada, no estamos aprendiendo nada, ¿no? Y sin embargo, observo también una tendencia que yo veo como minoritaria, pero que me parece mucho más inteligente, y es de encontrar diversificación dentro de la propia actividad turística, pero transformada, ¿no? Ya no regresando a los mercados que ya teníamos, sino buscando nuevos y sobre todo aquellos que se están potenciando a partir de la presencia de la pandemia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el uso de la tecnología. Si bien ya se daba de manera importante antes de la pandemia, justo el confinamiento nos llevó a toda la población en el mundo a hacer uso mucho más intensivo de tecnología para comunicarnos, para mantenernos en el trabajo en muchos casos y para desarrollar negocios también en muchos casos, ¿no? Que no existían de esa manera o no lo eran, digamos, de forma tan importante. Y como que ahora sí que el miedo al contagio nos llevó, de la enfermedad, nos llevó a perderle el miedo a hacer compras en línea y hacer transacciones, etcétera, ¿no? Entonces, estos mercados que ahora se han potenciado con el uso intensivo de la tecnología, pues son un espacio que también pues tendrían que marcar al turismo del futuro y que, bueno, me parece que es una consecuencia directa y significativa de la pandemia. Y pongo otro ejemplo, este cierto miedo, digamos, que ya se nos queda metido, grabado en nuestras mentes a esto de contagio, nos ha llevado así como a ver con mayor naturalidad o buscarla de una forma mucho más natural esto de la sana distancia. Es decir, evitar las aglomeraciones, evitar estar muy cerca de otra gente a la que no conocemos y preferir sí estar junto con quienes conocemos, viajar más en familia, viajar más con
con amistades que sí conocemos, y viajar a lugares en los que no nos vamos a encontrar con grandes masas de personas, a lugares en donde podemos estar hasta cierto punto distantes de los demás y tal vez con un mayor contacto con la naturaleza que nos puede aportar una mayor tranquilidad. Entonces, esta tendencia ya existía, desde luego, antes de la pandemia, pero veo que se ha potenciado también como consecuencia de ella y a partir de estas incertidumbres y miedos, perdón, que anteriormente a lo mejor no eran tangibles como riesgos, pero que ahora forman parte del modo de viajar de mucha gente, ¿no? Y entonces se está generando toda esta tendencia y las empresas a nivel local o la gente que trabajamos en turismo a nivel local que estamos observando estas tendencias, estamos abriendo oferta turística enfocada a estas nuevas alternativas, me parece que se está actuando con un poco más de inteligencia, ¿no? Porque de alguna manera se está aprendiendo. Y esperaría yo que pues aprendan otras cosas, no solo eso, ¿no? Es lo que en principio pudiera, así como contestar como reacción a tu primera pregunta. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna participación, doctora Maribel? Gracias, Mini. Pues solamente que efectivamente, como lo dice el doctor Alfonso, me parece que estamos, yo no diría dejando de lado, no diría descuidando, pero sí diría que no estamos focalizando suficientemente nuestra atención a la experiencia tenida dentro de las comunidades locales, ¿no? O sea, hay mucha atención a el cambio de los mercados, a la demanda, se dice, hemos encontrado algunos investigadores que nos dicen que esta es una crisis de demanda, básicamente, ¿no? Pero yo coincido en esto de que, y las comunidades, qué fue lo que pasó, cómo sobrevivieron, ¿no? Sobre todo pequeñas comunidades, Cozumel es un caso particular en términos de que es una isla y efectivamente hay ciertas sentido de unidad, ¿no? De identidad comunitaria, pero pienso en las comunidades de Chiapas, ¿no? Del mismo Quintana Roo, de Yucatán, o sea, estas comunidades muy dependientes de la actividad turística en términos de proveer de mano de obra, ¿no? En términos de poder acceder a ciertos suministros y ciertos ingresos. ¿Qué fue lo que pasó? A mí era algo una pregunta que me asaltaba mucho y efectivamente tengo poca información, o sea, he conocido muy pocos estudios y muy pocas alusiones a qué fue lo que sucedió con las comunidades en distintos foros, ¿no? Y por otra parte, también coincido totalmente con que la vulnerabilidad que queda demostrada, que queda experienciada en este proceso, lo que nos da cuenta es de una necesidad de diversificación, ¿no? De diversificación económica. A lo mejor, como lo dice el doctor Alfonso, no tanto en distintos sectores, ¿no? Pero sí a lo mejor al interior de la propia actividad turística estar diversificando hacia otro tipo de productos, ¿no? Y sí tengo la impresión de que en este momento hay nuevas tendencias de corrientes turísticas, bueno, este cambio hacia el turismo rural y hacia el turismo de naturaleza que no tenían ese posicionamiento antes de la pandemia y que ahora están teniendo como mucho mayor auge, mucho mayor crecimiento, sí creo que habría que estarlas considerando para poder estar atendiendo precisamente esta diversificación. Cozumel está pues muy centrada, me corrige el doctor Alfonso, que es el especialista en el lugar, muy centrada en el turismo de cruceros, ¿no? Que es así como el posicionamiento mayor que tiene, y está empezando a tener posicionamiento en el turismo deportivo.
que es tal vez en el turismo de buceo, ¿no? Pero efectivamente a lo mejor hay otras formas u otras tipologías que pueden estarse desarrollando a partir de estas sinergias que se están formando casi que post pandemia. Gracias. Sí, precisamente quiero agregar ahí un aspecto que me parece que sí se nos está perdiendo de vista y que me gustaría señalarlo, y es lo que tiene que ver con la transformación del empleo en el turismo a raíz de la pandemia. En el momento más duro de la pandemia y cuando justamente aquí en Quintana Roo se decide por parte del gobierno que se reabre la actividad turística, claro, con los controles y los protocolos, y que bueno, finalmente se fue dando poco a poco, se presenta también bueno, ¿y qué pasa con el empleado, no? O sea, bueno, sí, necesitamos reabrir, pero pues en ese lapso, pues trabajamos en línea, la parte administrativa, todo lo que se pudiera, pues se decía en línea, ¿no? Todas las cuestiones de diseño, comercialización, ventas, o sea, muchas áreas que ya se estaban haciendo en línea, y bueno, viene de golpe, bueno, pues ahora ya regrésense, ¿no? Porque el servicio en turismo es cara a cara, y sí con cubrebocas, y con caretas, y con alguna distancia, pero tiene que haber gente atendiendo gente, ¿no? Y sí, pero ¿qué pasa? Hemos observado, yo creo que faltan estudios, no he encontrado así análisis y con datos que nos muestren, bueno, pues que la gente tiene miedo de regresar a atender turistas, a recibirlos cara a cara, y hay gente que pues se ha sentido más cómoda trabajando en su casa, no tiene que trasladarse, reduce costos, está más pendiente de su familia, de sus hijos, de sus hijas, al grado de que pues decide mejor dejar el turismo, ¿no? Y dedicarse a otra cosa. Y entonces, de pronto, quienes aceptan el trabajar en turismo se convierten en personas que son así como muy atrevidas, quiero decirlo, no encuentro la palabra, así como temerarias incluso, bueno, pues no me queda otra y me voy a dedicar a esto, pero cualquier día ya sé que me puedo poner mal. Antier platicaba con gente que trabaja acá en servicio de alimentos, y ellos, o sea, tienen siempre en la cabeza esa sensación de que ahora quién sabe qué enfermedad nos van a traer estos extranjeros, ¿no? O sea, sí, nos pueden contagiar del COVID, pero quién sabe de cuánto más, ¿no? Y hasta con cierto miedo, por ejemplo, recoger los muertos, recoger ya los residuos y directamente tirarlos a la basura, ¿no? Ya nada es aprovechable, porque está infectado, ¿no? O sea, en la cabeza traemos ya instalado estos miedos, ¿no? Y me parece, o sea, obviamente eso afecta a la persona, afecta su desempeño, desde luego, pero también afecta su calidad de vida. Y me parece que ahí hay temas que se nos están escapando, ¿no? Y que no estamos volteando a ver por estar preocupados por la necesidad de recuperar la parte económica, ¿no? Y bueno, ¿y dónde queda lo humano? ¿Dónde queda lo social? ¿Dónde queda lo que en principio fue lo que más sufrió en el momento de la pandemia, ¿no? De pronto como que siento yo que por creer que estamos haciendo lo urgente, nos estamos olvidando de las cosas importantes, ¿no? Por eso digo, no estamos aprendiendo. O sea, mi preocupación en este momento es que no aprendemos, ¿no? O sea, hay evidencia de que no estamos aprendiendo y de que tristemente rápido se nos va a olvidar. Vamos a pasar el trago amargo y vamos a seguir como si nada hubiera pasado. En términos generales, por supuesto, ya en las historias particulares, pues sí, nos encontramos muchísimas cosas, ¿no? Pues gente fallecida y que algún familiar muy cercano, o niños que quedaron sin padres, que bueno, pues son historias que pues no van a olvidar el trago amargo, ¿no? Pero yo lo veo en un sentido colectivo, ¿no? Como que, pues ya pasó, ya la pandemia ya se acabó, ya el presidente dijo que no necesitamos cubrebocas, es más, dijo que nunca lo habíamos necesitado, entonces hay que quitárnoslo ya y no pasa nada, ¿no? A lo que sigue.
Y creo también que, bueno, la actividad turística pues se distingue también por eso, ¿no? Por la conexión, la comunicación, la interacción entre personas y que al final de cuentas también como mexicanos estamos dados a ser como muy afectivos, muy afectuosos. Entonces siento que también, o sea, el cambiar totalmente esa cultura social, pues también se vio como afectado de esa manera, ¿no? Pero siento que también, o sea, la conciencia también depende como de lo que vivió cada uno de las personas, cada uno de los empleados, todo eso. Entonces ahí es cuando las personas van tomando medidas pertinentes. Sí, claro. Ahora, yo me pregunto si serán o no pertinentes, porque digo, hay muchas cosas que se hacen que están fundamentadas pues en recomendaciones de los organismos de salud, pero hay otras tantas que son invento de la gente, ¿no? Yo he visto que hay de repente en algunos sitios que se tiene como una cierta tendencia a ser como muy autoritarios, ¿no? Así como bienvenido el fascismo, ¿no? De que aquí se me forman todos por la derecha y se me ponen despacito y ni me griten, ¿eh? Porque eso también me va a dar COVID, ¿no? O sea, de pronto, o sea, esto, por aquí es solamente la entrada y por acá es la salida y no, a medio metro una de la otra, ¿no? Pero si no entras por la entrada, estás equivocado, ¿no? Y entonces como que, sí, en efecto, o sea, está afectando esa pues, natural, digamos, que se nos daba a los mexicanos, y yo lo ampliaría a los latinoamericanos, ¿eh? No, en ese sentido de ser así como mucho más cálidos y mucho más afectuosos hacia el mundo en general, y mucho más anfitriones en ese sentido, o mejores anfitriones en ese sentido, pero por supuesto esto también se está afectando, y creo que no tenemos una medida de cuánto y hacia dónde se está afectando, ¿no? Digo, hablando de temas que podrían surgir así como para investigarse desde el ámbito académico, pero que seguramente requieren pues respuestas, ¿no? Y yo creo que justo es el momento, porque estamos muy cerca, es decir, los Gracias. actores están alrededor de nosotros y nos lo pueden relatar, es cuestión de organizarlo y presentarlo, ¿no? Si dejamos pasar mucho tiempo, pues también se nos va a olvidar, ¿no? A nosotros mismos como académicos. Doctora Maribel, ¿desea agregar algo más? Gracias, no, ni adelante. Ok, bueno, ya nos comentó algunos cambios que se vieron, ¿no? A partir de esta pandemia. Lo que me da pauta a la siguiente pregunta es, ¿qué cambios o cuáles son los cambios que considera que podría tener el turismo en México en los próximos 5 años? En los próximos cinco están muy cerca. Uh-huh. Yo lo que veo en principio es que vamos a vivir un crecimiento exponencial del turismo y sobre todo del turismo internacional. Es decir, una recuperación acelerada de los números que se tenían previos a la pandemia en cuanto a llegadas de turistas internacionales. Y es muy probable que incluso incremente el gasto que realizan los visitantes internacionales en México, ¿no? Entonces, yo eso lo veo, porque ya lo estamos observando. Hay múltiples razones de mercado que favorecen esto. La gente está ávida de salir de viaje, ¿no? Y bueno, al menos la gente que ha logrado mantener algún ahorro, o que no perdieron su empleo, qué sé yo, o también los beneficiados, porque siempre los hay en cualquier crisis, pues solo estaban esperando que se abrieran las fronteras, que se abrieran las posibilidades de viajar, ¿no? Y bueno, pues México ha sido uno de los países que con mayor premura ha abierto sus fronteras a los extranjeros, ¿no? Es decir, eliminando restricciones, tanto de protocolos sanitarios como pues no sé, de trámites migratorios y demás, ¿no? Esto México a nivel nación pues lo ha visto como algo necesario para reactivar la actividad económica turística, pero yo observo que por ese lado ha dado cierto resultado, ¿no? Y por el otro, por el lado de la demanda, también hay como mucho interés por parte
turistas a nivel internacional por visitar otros países distintos al propio. Y pues México está pues posicionándose por muchas razones como uno de esos espacios posibles para ser visitado, ¿no? Ya sea porque está cerca, por ejemplo, para el americano, el norteamericano, el canadiense, pues les queda más cerca y les resulta más económico que ir al lejano oriente, por poner ejemplos, que también ya están abiertos desde hace rato. Pero también como cierto atractivo que se ha ido posicionando en los últimos años de la cultura mexicana, o quiero decir, reposicionando, ¿no? Con toda la difusión que se ha recibido a través de películas y en la cultura pop norteamericana, sobre todo, y que pues se difunde a nivel global, pues de pronto como que aparece México entre los primeros puntos en donde hay que regresar a hacer turismo, ¿no? Y vamos, acá se tiene pues la experiencia de albergar al turista y de manejar grandes cantidades de visitantes. Entonces yo veo que esa tendencia está muy dada, están pues puesta a la mesa para que por ahí se dé, se va a seguramente dar, pero eso me lleva a mí digamos, siempre como un observador crítico de estas cosas, me lleva a generar un cierto temor, y el temor que inmediatamente me asalta es el triunfalismo del gobierno, ¿no? De decir, miren, pues ya estamos recuperados, no pasó nada, estamos incluso mejor que antes de la pandemia, y eso puede ser resultado de los hechos de este gobierno, ¿no? Entonces, desde luego con fines partidistas, con fines electoreros, pero que tienen una mentira detrás, y la mentira es que hagamos hecho algo nosotros deliberadamente planificado para que esto sucediera, ¿no? Es decir, hay una coyuntura, hay una serie de sucesos que lo están permitiendo. Sin embargo, estos podrían cambiar, ¿no? Y podrían cambiar pues tan fácilmente como una pandemia, ¿no? Como la que ya vivimos. Ese es un primer riesgo que yo veo, pero un segundo riesgo es el que ya había mencionado un poco en mi primera intervención, en el sentido de creer que regresar a lo que era el turismo antes, esa tendría que ser nuestra meta, y no darnos cuenta de que tendríamos que aprender para transformar la actividad turística. Y yo imagino más una actividad turística que primero piense en lo local, que primero piense en las comunidades que van a recibir la actividad turística, que primero piense en su conservación, no en su abuso, ¿no? Que no pensemos primero a ver, aquí en Cozumel, por ejemplo, que me queda cerca, como es buena y atractiva para cruceros, pues vamos a llenarla de cruceros y vamos a construir otros 2 o 3 muelles para cruceros para saturarla, y lo único que tenemos que hacer es aprender a manejar al turista como le hacen en Disneylandia, ¿no? Así, con diferentes horarios, con distintos accesos y con distintos grupos, y manejamos millones de turistas, ¿no? Y el billete. Ajá, y la presión sobre nuestros arrecifes, y la presión sobre la población local, y la presión sobre nuestro entorno natural, nos lo vamos a acabar en un 2x3, ¿no? Entonces, esto necesita tener una visión de más largo plazo, y el riesgo es que sí, nuestro largo plazo es para cuando se acabe el sexenio. Ese es tristemente nuestro largo plazo de política pública, ¿no? Y como ya está cerquita, pues está antes de estos 5 años que me estás preguntando, ¿no? La otra tendencia que veo también es un poco menos dramática, un poco menos, que esta no la veo desde arriba, ¿sí? De los grandes números y de los mercados, sino esta la veo más bien como desde abajo, desde esta posibilidad que precisamente tiene, es también consecuencia de esta recuperación y de este crecimiento de la actividad turística, pues está abriendo la posibilidad de que las comunidades a nivel local se puedan de alguna manera aprovechar, ¿no? Puedan generar proyectos de naturaleza comunitaria, de naturaleza familiar o de emprendimientos sociales que aprovechando la actividad turística puedan encontrar beneficios a nivel microlocal, ¿no? Y que puedan ser mucho más mesurados,
no porque sean más inteligentes necesariamente, digo, puede ser, pero no necesariamente, sino precisamente porque son pequeños y la inaccesibilidad a los grandes capitales les implica pues tener inversiones pequeñas y proyectos pues relativamente pequeños, ¿no? Y que pues ese límite pues que el propio capital de entrada les pone, les lleva a operar de esa manera, ¿no? Y ahí es en donde de pronto van adquiriendo experiencia y se dan cuenta de que pues, no necesitan crecer mucho, sino crecer bien, ¿no? Y me parece que esa tendencia también la podremos ir observando, tal vez a cuentagotas, tal vez menos que la otra que he mencionado, pero sí, me parece que también ya se está sucediendo y ya la estamos observando. Y me parece que ahí es en donde también tenemos más posibilidades de intervenir desde las universidades públicas, particularmente desde las públicas. Primero, porque nos puede interesar lo que pasa a nivel local y con la sociedad y con nuestras comunidades, ¿no? Y segundo, porque estamos probablemente cercanos a ellos y sea muy probable que sí nos escuchen y que sí tengamos la posibilidad de acercarnos y trabajar con ellos, ¿no? Y tener un impacto, un efecto que sea benéfico a nivel microlocal. Veo más difícil que podamos tener acceso a las mesas de discusión en la política nacional. No que no lo podamos hacer, pero sí creo que nuestro alcance de impacto puede ser menor, ¿no? Y sobre todo en tiempos electorales, que son los que ya se vienen, ¿no? De repente nos quieren obligar nos hacen manita de puerco para firmar con algún partido y ponernos aquí el color. Y si no queremos, pues ya nos ponen, no, pues es que estás tú vendido con el otro, ¿no? O sea, no estás conmigo, estás contra mí. Y entonces esas cosas se manifiestan de una manera mucho más, digamos, tangible. Están presentes siempre, pero se hacen mucho más tangibles en los momentos electorales, ¿no? Y en nuestro país, pues eso se viene, ¿no? En un par de años más. Ok, muchas gracias. Coincido con usted. De hecho, igual en entrevistas pasadas había comentado que, o sea, que creo que esto sirvió para enfocarnos o sí, enfocarnos en planes de desarrollo regional, ¿no? Que creo que es lo que nos hace falta. Entonces, apoyar, como bien decía, ¿no? A la comunidad, porque pues también ellos se vieron afectados y más no teniendo como una actividad turística de lleno, ¿no? Entonces, esto creo yo va a dar pauta a que se crean muchos proyectos que ojalá sean viables y que, o sea, que tengan en cuenta, pues, es una parte de sostenibilidad. ¿Para qué? Pues para que, pues, todos los pilares, pues, se rijan en uno mismo y haya un equilibrio. Adelante, doctora Maribel, ¿desea comentar algo? Solo remarcar que en esto que comentaba el doctor Alfonso respecto a las comunidades, Alfonso, fíjate que también en entrevistas pasadas hemos escuchado mucho este énfasis de generar, no seguir hablando de productos, sino de experiencias, ¿no? Experiencias turísticas. Y en función de esto, acercarnos como universidades o instituciones públicas, acercarnos a las comunidades para construir conjuntamente, ¿no? O por lo menos nosotros facilitar o darles alguna pauta a partir del conocimiento para que ellos puedan estar produciendo este tipo de experiencias, o sea, empezar a generar estas alianzas que ya se está dando en algunos casos, pero como tú dices, es muy a cuentagotas, ¿no? Es así como más bien excepciones a la regla ¿no? de las actividades académicas inclusive o de los procesos de investigación. Habría que voltear más a este tipo de fórmulas, ¿no? Para nosotros mismos, los investigadores, encontrar también una manera de poder estar contribuyendo a las causas sociales que decimos, ¿no? Que así nos sentimos como más identificados con ellos. Eso sería todo. Gracias. Sí, gracias. Me encantó lo de las causas sociales, pero yo estoy convencido de que nuestra primera causa social la tenemos en las aulas. Con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro primer
nuestra primera responsabilidad es ayudarles a abrir los ojos para mirar estas realidades, ¿no? En las aulas, en las publicaciones, es nuestro primer compromiso. Pero también, y ahí sí, estoy completamente de acuerdo con esa tendencia a nivel de CONACYT de tener una mayor proximidad al impacto social de nuestras investigaciones. Sí, tenemos que dejar nuestros escritorios y salir de nuestras aulas y trabajar con la comunidad, ¿no? Trabajar directamente con la gente, porque a mí me gusta mucho el término experiencia, pero lo uso o sea, escribo sobre él y escribo bastante sobre él, pero lo uso con mesura cuando hablo porque sé que muchas veces se interpreta de otra manera. Para mí la experiencia es una construcción a partir de interacción entre colectivos y en los cuales no puede estar excluido pues, la sociedad anfitriona, la comunidad anfitriona, ¿no? Es decir, hablar de construir experiencias implica necesariamente que el 50% de la experiencia es la comunidad local, es la historia local, es la idiosincrasia local, la cosmovisión local. No es poner al servicio del turista todo para que se sienta con una experiencia única, memorable y transformacional, ¿no? Que de pronto es el sentido que se le da, que también es válido, ¿no? En el sentido de que, bueno, qué padre que los turistas vivan experiencias que los marquen, pero no hay que olvidar que ellos son solamente menos de la mitad de la experiencia y además son la más efímera porque ellos están poco tiempo y los locales se quedan, ¿no? y cada experiencia va sumando o va restando, ¿no? Que es lo que me parece. Entonces, lo uso con mucha mesura, ¿no? Pero en efecto, me parece que sí, hay que construir experiencias. Y las comunidades locales son de verdad, tienen una sabiduría ancestral para hacerlo, que tenemos que aprender de ellos. De repente creemos que nosotros ahí con nuestros textos y nuestras teorías vamos a llevarles. Sí, yo creo que les ayudamos más no estorbando, aprendiendo de ellos y sobre todo asesorándoles en los aspectos clave, ¿no? De repente, por ejemplo, que las experiencias estén sustentadas en una narrativa que tenga ecos con lo que el turista espera, o sea, ayudarles un poco como espejo de lo que puede esperar el turista, pero la parte propia de la localidad hay que aprender de ellos, ¿no? Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener claro cuando salimos de nuestras aulas, ¿no? Y de nuestros libros. Fíjate que en un trabajo que estuvimos haciendo justamente con Francisco Domínguez acá en las comunidades del Nevado, una de las cosas que nos quedó claro es que las comunidades necesitaban como confirmar que lo que ellos tienen de verdad tiene valor de atractividad. Porque nos pregunta, ¿pero ustedes creen que la gente sí le interese venir a ver esto? Y bueno, y nos quedábamos atónitos, ¿no? Un paisaje tan hermoso, ¿no? Un bosque, unos miradores divinos, pero las comunidades dudando, ¿no? De que si eso pudiera interesar. Entonces, ahí es también un trabajo de una labor de confianza, de seguridad, ¿no? De ayudarlos a fomentarles, porque finalmente es un proceso interno, pero ayudarles a fomentarles o a confirmarles el valor de lo que tienen, ¿no? Un poco en ese sentido también está, creo que puede contribuir esta interacción, estas alianzas, ¿no? Adelante, Miri, gracias. Muchas gracias. Como opinión, como alumna de la facultad, creo que sí, o sea, sí se necesita fomentar más este tipo de turismo, ¿no? O sea, enfocarnos más a las comunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces se enfocan como a un turismo de lujo, a lo grande, ¿no? Entonces sí siento que el fomentar y también cuestión de nosotros mismos, ¿no? De investigar, pero a veces, o sea, nos dábamos cuenta en trabajos anteriores que encontrar información, o sea, no la encuentras tan fácil o no hay tantos documentos, no hay tantas investigaciones. Entonces creo que eso también como que afecta un poco el no conocer, pues, áreas diferentes, ¿no?
Y esto también va relacionado ya a nuestra última pregunta para el doctor Alfonso, que es, ¿podría mencionar al menos 2 líneas de investigación específicas y el por qué serían pertinentes para estudiar la crisis del turismo en nuestro país? Sí, claro, cómo no. Bueno, hay que centrarse en 2, ¿verdad? Porque se me ocurre que hay muchísimo por hacer. Pero lo voy a vincular con lo que he venido platicando, ¿no? Para no salirme de la ruta. Eh, Me parece muy importante, dado que estamos cercanos en tiempo al momento más álgido de la pandemia y al momento que en donde yo encuentro el punto crítico, el punto de inflexión, que es básicamente entre marzo y junio del 2020. Necesitamos recuperarlo como memoria histórica, es decir, tener más claridad de qué pasó ahí con la gente que vive del turismo y también con la gente que viaja o que acostumbraba viajar y que en ese momento se le canceló el viaje o qué sé yo, que fueron muchos también, ¿no? Hablo de recuperar la memoria en términos no solamente de encontrar relatos de vida, sino encontrar interpretaciones de ese momento que nos ayuden a entender mejor lo que vivimos en ese momento, para dejarlo escrito y que eso nos permita recordarlo en el futuro y que además sea también un legado para las próximas generaciones. Desde el punto de vista tal vez de mentalidades o de interacción social o no sé, capital social, de calidad de vida, desde los aspectos socioemocionales. Es decir, yo me enfocaría en estudio que ya tendría, a pesar de ser tan próximo, tendría un carácter histórico o de aproximación histórica, pero desde diversos enfoques teóricos, ¿no? Que nos ayude a tener una mayor y mejor comprensión en retrospectiva de lo que vivimos, ¿no? Incluso haciendo ejercicio de nuestra propia memoria, ¿no? Porque también nuestra memoria es veleidosa, la memoria humana, ¿no? Cuando algo nos afecta y estamos en la mera crisis, sentimos que de ahí no vamos a salir jamás, ¿no? Y en cuanto pasa el tiempo, pasa el trago amargo, así como, bueno, pues es que pues ya como que se me olvidó qué fue lo que sentí en ese momento, ¿no? O a lo mejor ya no lo siento tan intensamente como entonces. Y entonces, justamente el ponerlo por escrito le va a permitir una cierta permanencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una beta ahí urgente, necesaria, y que creo que las herramientas con las que se trabaja, sobre todo de historia oral, pero desde prácticamente cualquier herramienta historiográfica, sería muy importante tomarla ahora mismo, ¿no? Y segunda, irnos a campo, ¿no? Lo que acabo de mencionar, a trabajar junto con las comunidades, sobre todo aquellas que están encontrando posibilidad de desarrollar proyectos para aprovechar el turismo. Yo aquí sí quiero señalarlo con mucho cuidado. Yo soy el primer enemigo de creer que hay que implantar el turismo en las comunidades cuando no lo tienen. Tiene que ser al revés, o sea, tiene que ser desde ellas, o sea, es la gente de la comunidad la que en determinado momento tiene que abrir la puerta para que esto exista. Y entonces nuestra participación, esto es paradójico, pero nuestra participación como académicos debe ser ayudarles a cerrarla, es decir, a decirles qué tanto la debe de abrir o qué tanto no le conviene abrir, ¿no? Hacer un análisis junto con ellos de, bueno, cuáles son justamente esas posibilidades de oferta que permitan construir esas posibles experiencias para ser puestas en un mercado y cuáles de ellas son las que ellos les conviene de alguna manera compartir con fuereños, con los turistas, y cuáles no, cuáles deberían por el contrario ser restringidas a la actividad turística, incluso si se requiriera hacer una protección legal a través de su patrimonialización o no, exactamente al revés, no patrimonializar para no ponerla en un escaparate para hacerlo atractivo y mejor que se quede privado, ¿no? Ese tipo de decisiones las comunidades no las ven. O sea, cuando ya están queriendo entrarle al turismo,
pues primero un poco con miedo, un poco con incertidumbre, pero luego van viendo que fluye la cosa y entra el dinero, y entonces eso de repente se les empieza a ir de las manos, empiezan los conflictos familiares, de los que sí reciben, los que no reciben, los que tienen, los que no tienen, los que saben, los que no saben, los que tienen el hijo que sí estudió inglés o que estudió turismo y que entonces ganan más. Entonces, todo ese tipo de cosas que nosotros sabemos que se dan a nivel comunitario, eso es ayudarles a irlas resolviendo, ¿no? A trabajar con ellos en manejo de conflictos, trabajar con ellos en inteligencia emocional, trabajar con ellos en temas de comercialización, mercantilización del servicio turístico, que no es lo mismo que comercializar el producto de la cosecha, que muchas veces es lo que ellos saben, y que además está tremendamente acaparado por los intermediarios y coyotaje, bueno, otras historias, pero no repetir pues eso que ya se ha vivido a nivel de espacios rurales, sobre todo, en la producción agropecuaria, también en el turismo, ¿no? Entonces, todo eso, todo ese bagaje, pues, que ya deberíamos de tener nosotros, es lo que tendríamos que llevar a ponerle en juego, a poner en juego en las comunidades. Ahí sí, yo critico mucho, o sea, entiendo pues a mis estudiantes cuando tienen su idea de su proyecto y es que a mí me gustaría que en mi pueblo, que es re bonito, se hiciera esto y esto, ¿no? Y que se aprovechara la cascada que está bien bonita. Ajá, bueno, eso quieres tú, pero ¿y los demás qué dicen, no? O sea, si los demás eso es lo que quieren, vamos, soy el primer convencido y te ayudo. Pero si es nomás tu idea, perdóname, pero pues no, mejor vamos a trabajar con otro pueblito que sí quiera trabajarlo, ¿no? Y esa idea que tienes la podemos llevar a otro lado y la trabajamos de otra manera, ¿no? Entonces, yo más bien a los estudiantes a lo que les invito es a encontrar todo lo que puede salir mal en el desarrollo local y comunitario y entonces empezar a planear, bueno, ¿cómo hacemos para evitar que este ejercicio nos salga mal? Y el ejercicio es de ellos. Nosotros solo les vamos a ayudar a irlo encauzando para que sea pues lo más viable y ahora sí que en términos de la posmodernidad, pues que sea exitoso, ¿no? Para ellos. Doctora Maribel, ¿desea agregar algo? No, me encantó estos señalamientos y propuestas de investigación del doctor Alfonso. Me refleja mucho en las propuestas que él hace. Simplemente muchas gracias por mencionarlas, por enunciarlas así. Gracias. Gracias. En este caso sí tomaré en cuenta este punto de vista. ¿Por qué? Porque de hecho tengo aquí en puerta, bueno, estoy trabajando en un proyecto, entonces de desarrollo local. Entonces ya es otra perspectiva que no habíamos visto. Entonces sí, hay que trabajar. Y invitar igual a mis compañeros, a quien esté o a quien vea este video pues sí, a cambiar un poco, a ver perspectivas diferentes y a no encerrarnos en una sola. Y bueno, doctor, pues no me queda más que agradecer su participación. Gracias por el tiempo que nos permitió y por regalarnos esta entrevista. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por considerarme. Digo, vamos, yo tengo estas inquietudes. Y bueno, tampoco es que tenga muchas herramientas en este momento para avanzar en estas mismas propuestas que estoy haciendo, pero hacemos el intento, hacemos el intento. Por ahí tengo estudiantes que están empezando a trabajar con esto, tengo un par de publicaciones recientes que tratan sobre todo de este último punto, del tema del aprovechamiento del patrimonio biocultural a nivel local y sobre todo en espacios rurales, que bueno, vamos, por ahí estamos trabajando, ¿no? Y aquí a nivel de Cozumel, que no es un espacio eminentemente rural, pero que sí tiene también sus áreas rurales y con los que estamos encontrando la forma de trabajar, también lo estamos intentando, aunque aquí la forma es un poquito diferente, y eso ya lo platicaría otro día para otra entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Maribel, también por su participación. Gracias, doctor Alfonso. Siempre es muy estimulante estarlo escuchando. Gracias, Miri, muy gentil. Y hasta la próxima.